Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Vamos a revisar los métodos secuenciales electroneumáticos para programarlos con un PLC Logo. Entonces vamos a ver qué métodos podemos trabajar. Entonces vamos a iniciar con el paso a paso máximo. Estas son las condiciones: se necesitan válvulas biestables, número de pasos igual al número de memorias, la memoria lista el siguiente paso y desactiva el anterior. El último paso tiene un pulsador de inicio. El procedimiento lo primero que se dibuja es el croquis o el plano neumático, realizar la ecuación de movimiento y numerar e indicar los elementos, los sensores. Revisadas las condiciones anteriores, entonces podemos proceder a plantear nuestra ecuación de movimiento. En este caso tenemos el siguiente esquema en donde queremos transportar la caja. Entonces nuestra ecuación de movimiento sería: primero levantar la caja, sería A más, después sacarla, B más, después retroceder el actuador A menos, y después el actuador B menos. Esa sería nuestra ecuación de movimiento. Ahora, como especificamos en las condiciones, cada letra corresponde a un grupo. Entonces dividimos y contamos nuestros grupos. En este caso tenemos 4 grupos. Ese número de grupos va a ser igual al número de marcas que vamos a utilizar en nuestra programación, sin incluir la marca de inicio. Entonces esta sería. Lo siguiente sería establecer las condiciones, es decir, los finales de carrera. Tenemos 4 finales de carrera, 2 para cada actuador, y los llamamos para el actuador A S1 y S2 y el actuador B S3 y S4. Entonces, cuando nosotros, nuestro primer movimiento es hacer A más, cuando el actuador A sale, tocamos el final de carrera S2, sale el actuador A, toca el final de carrera S2. S2 me permite hacer el siguiente movimiento, que sería hacer B más. Cuando hago B más, toco el final de carrera S4. Cuando hago B más, me habilita S4 para hacer A menos, toco el final de carrera S1. Y cuando hago A menos, entonces me habilita para hacer B menos, que tocaría el final de carrera S3. Mi condición final, por ser una secuencia, vuelve a ser mi condición inicial. En este caso, S3 pasaría a ser mi condición inicial. Esta sería nuestra ecuación de movimiento con las condiciones que nosotros hemos planteado. Entonces hay que tener en cuenta cómo se deben plantear las condiciones de acuerdo a lo que vamos a trabajar. Para eso vamos a ver un ejemplo en el software Datalogo, en la simulación, que nos permite mirar en forma más gráfica. Entonces venimos y le damos clic en Start y empezamos a hacer A más. Cuando hacemos A más tocamos S2, cuando hacemos B más S4, cuando hacemos A menos S1 y cuando hacemos B menos S3, y volvemos a iniciar. A más S2, B más S4, A menos S1 y B menos S3. Aquí podemos observar nuestro diagrama de espacio-fase. Hacemos A más, después B más, después hacemos A menos, después B menos, y los dos quedan en su posición inicial. De esta forma entonces debemos programar nuestro sistema. Bienvenidos a un nuevo video tutorial de la programación de Logosoft, PLC Logo de Siemens, en la cual vamos a explicar en esta ocasión métodos secuenciales para programación electroneumática, para trabajar con componentes electroneumáticos. Entonces el método que nos corresponde es el método paso a paso máximo, el cual tiene unas condiciones para realizar la programación, que es físicamente solo se puede utilizar válvulas biestables, el número de pasos es igual al número de marcas que vamos a utilizar en nuestro programa, la memoria alista el siguiente paso y desactiva el anterior, es uno de los pasos más importantes a tener en cuenta. Y el último paso requiere pulsador de inicio, necesita un pulsador de inicio que puede ser el mismo pulsador ON. Entonces para esto vamos a agregar nuestros contactos, vamos a agregar I1, que sería, vamos a decir que I1 es nuestro pulsador de encendido, comentario, es encendido o es ON. Y 2, que sería normalmente cerrado, en este caso es nuestro pulsador para apagado, sería I2.
Más adelante vemos lo de la simulación. Se nos cambió el nombre, esto sería on, aceptar, esto sería off. Vamos a colocar una salida, que en este caso sería una marca. No va a ser Q1, sino va a ser la marca M11. Ya vamos a ver por qué M11 más adelante para efectos prácticos con una aplicación que tenemos de instrumentación virtual. Entonces dejamos M11, M11 va a ser nuestro start, aceptar, y hacemos la autorretención, perdón, contacto normalmente abierto. Decimos que esto hace parte del contacto Q1, perdón, de la marca M11. La tenemos. Y va a ser la autorretención del sistema. ¿Listo? Aquí entonces tendríamos simplemente nuestro inicio de sistema. Siempre nuestro inicio de sistema, control C, control V, lo vamos a tener al inicio de nuestra programación, para que esto nos permita resetear el sistema o cuando se haya un error del paso, desbloquear todo el proceso y que no se quede alguna autorretención por ahí. Entonces lo primero que tenemos es start. Vamos a revisar, el número de pasos va a ser igual al número de marcas, exceptuando nuestra marca de inicio, que es aparte del paso. La marca lista el siguiente paso y desactiva el anterior. Por lo tanto, vamos a necesitar una serie de contactos. Entonces vamos a necesitar, por lo general, aparte de este contacto, necesitamos dos contactos abiertos. Vamos a dejarlos, por el momento vamos a dejarlos todos de I1 para ir cambiando los contactos con el método que es. Simplemente vamos a copiar la estructura, dos contactos abiertos, un contacto normalmente cerrado, mismo, recuerden que simplemente es la estructura que necesitamos, y una salida. Esta va a ser la marca M1. ¿Por qué va a ser la marca M1? La marca, perdón, esta va a ser la marca, vamos a trabajar que tenemos la marca M11, esta va a ser la salida Q1. Vamos a trabajar con la salida Q1 directamente. Entonces Q1 se va a encargar de hacer la función de hacer a más. En este caso vamos a hacer a más. Perdón, esto no es el nombre del bloque, sino es en comentario, a más. Y para hacer a más, pues debería yo activar Y1. Esto lo debemos tener claro es nuestro primer movimiento. Entonces a más lo va a realizar Q1, pero para poder hacer a más debemos activar físicamente la solenoide Y1. Ya vamos a ver en nuestro plano neumático a qué corresponde. Entonces echémosle un vistazo. Tenemos nuestro actuador A y nuestro actuador B. La ecuación de movimiento que vamos a tener es A más, B más, A menos y B menos. Este software en la parte virtual dice que S1 corresponde a la marca 1, S2 a la marca 2 y así sucesivamente. Nuestras salidas, Y1 corresponde a Q1, Y2 a Q2, Y3 a Q3 y Y4 a Q4. Es lo que hay que tener en cuenta para la conexión en físico. Si yo tengo, si voy a trabajar con las válvulas y los actuadores en físico, debo tener en cuenta que me va a activar. En este caso, si tengo los actuadores para montarlos en un banco de neumática, es decir, tengo los componentes físicos como tal, no los voy a simular, sino los tengo montados en un banco, debemos tener en cuenta entonces que el orden sería S1, sería mi entrada, lo vamos a trabajar como la entrada I1, S2 como la entrada I2, I3, I4 y así sucesivamente. Entonces, para eso vamos a realizar un cambio aquí. Ya no le vamos a decir que es I1, sino entonces vamos a decirle que es, por ejemplo, recordemos que en el logo tenemos 8 entradas. Vamos a decir que es I7 y O, vamos a decir que es I8. Para darle un orden a nuestro programa. Entonces volvemos a colocar aquí que el comentario, esto va a ser on y 8 corresponde a off
Y de esta manera vamos organizando nuestro programa. M11 continúa siendo start y listo. Entonces, aquí vamos a unir esto previamente. Y aquí nos hace falta una autorretención. Control C, Control V. Recordemos que I1 solamente es para mantener la estructura. Ya más adelante vamos a revisar qué es lo que necesitamos. Listo. Aquí tenemos nuestra autorretención. Esta autorretención debe ser de Q1 de nuestra bobina. Y listo. Lo que vamos a hacer de ahora en adelante es copiar esta estructura. Lo que hacemos es copiarla y pegarla para después posteriormente modificar lo que tenemos acá. Entonces seleccionamos todo, control C. ¿Cuántas veces la debemos copiar? El número de pasos es igual al número de marcas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 pasos. Cada letra es un paso. Entonces, como tenemos 4 letras, vamos a tener 4 pasos. Es decir, que hay que copiar esto 4 veces. Entonces tenemos una, 2, esta sería la segunda, 2, 3, control C, control V y 4. Listo, unimos, alimentamos al sistema aquí a nuestro panel principal. Listo. Entonces, empezamos a organizar nuestro programa antes de empezar a hacer la secuencia o la condición que alista el siguiente paso. Entonces Q2 vendría a hacer a menos. Entonces vamos a revisar cuál es nuestro siguiente paso. Nuestro primer paso es a más. Minimicemos esto un poco. Entonces Q2 tiene que hacer B más. Para hacer B más, entonces venimos y revisamos. Para hacer B más necesito activar Y3, que correspondería a Q3. Entonces venimos acá, esto debe ser Q3. Observemos que no me la permite asignar porque Q3 ya está asignado acá. Aquí la tenemos. Entonces, para poder asignarla, pues hay que asignarle a él una marca diferente, lo mismo a Q4 para que más adelante nos permita trabajar. Y aquí ahora sí le podemos asignar Q3. Entonces con Q3 vamos a colocarle aquí el comentario, vamos a hacer B más. Los comentarios son importantes porque nos permiten leer rápidamente el programa y entenderlo posteriormente ante un cambio. Entonces con este haríamos B más. Después de B más, revisemos acá. Después de B más haríamos A menos. Entonces para hacer A menos debemos activar es Q2. Q2, aquí lo tenemos. Lo seleccionamos y después le colocamos el comentario. Lo contrario, el comentario se desaparece. Con Q2 vamos a hacer B más, vamos a hacer A menos. Y aquí tendríamos A menos. Para hacer A menos debemos activar Y2, como lo hemos visto en la imagen posterior. Perdón, en la imagen previa. B menos es nuestro último paso. Aquí tenemos que B menos me permite hacer Q4. Seleccionamos acá Q4, aceptar. Observemos cuando yo le coloco el comentario, si aquí le coloco que es B menos. B menos, abro el paréntesis, sería Y4. Sin embargo, copiémoslo para... Listo. Observen que no nos coloca el comentario, entonces tenemos acá comentario, control B. Listo. Entonces tendríamos A más, B más, A menos y B menos, que es lo que nos pide nuestra ecuación de movimiento. Teniendo ya nuestras bobinas listas y nuestras salidas listas, empezamos a realizar que esta bobina me alista el siguiente paso. Entonces Q1 me alista el siguiente paso, vengo acá, quiere decir que esto sería una marca de Q1.
y Q1 me desactiva el anterior. ¿Cuál es el anterior paso al primero? El último. Entonces venimos acá, esto sería Q1 que va a desactivar el anterior. Recordemos, la marca alista el siguiente paso y desactiva el anterior. Con un contacto abierto alisto, con un contacto cerrado desactivo. Observémoslo acá en Q3. Q3 me alista el siguiente paso, es decir, Q3 me va a alistar aquí el siguiente paso, esto sería Q3. Y Q3 va a desactivar el anterior. Entonces venimos acá, esto sería Q3. Listo, Q3 alista el siguiente paso y desactiva el anterior. Y así hacemos lo mismo con Q2. Q2 me alista el siguiente paso y Q2 me va a desactivar el anterior. Q2 me desactiva el anterior. Q4 me alista el siguiente paso. El siguiente paso después del último es el primero. O sea que esto pertenecería a Q4. Y Q4 desactiva el anterior. Sería este. Entonces esto sería Q4. Listo, ya ajustamos nuestras bobinas. Vamos a darle un vistazo acá. Tenemos que Y1 me alista el siguiente paso, me desactiva el anterior. Q3 me alista el siguiente paso, me desactiva el anterior. Q2 me alista el siguiente paso, me desactiva el anterior. Q4 me alista el siguiente paso, que será el primero, y desactiva el anterior. Listo. Teniendo ya las bobinas listas, ahora empezamos a cuadrar los finales de carrera. ¿Cuáles son las condiciones para poder hacer A+? Que esté S3 y que esté Start. En este caso S3 también puede corresponder a mis entradas. Recordemos que habíamos hablado, las marcas son para utilizar un software más adelante, simulación virtual. En este caso tendríamos que esto es I3, tenemos acá I2, tenemos acá I4, I1 y tendríamos I3. Mi paso, ¿por qué se repite este paso? Porque mi paso final es el paso inicial. Entonces mi condición es que esté I3 y que esté Start. Entonces que Start ya lo tenemos acá y debe estar I3. Entonces aquí esta sería mi condición, no es I1 sino sería I3. E I3 va a corresponder acá en comentario a S3. Aceptar. Listo, entonces acá tendríamos nuestro sensor 3. Es mi condición para hacer A+. Tan pronto hago A+, toco el final de carrera S2, que corresponde a mi entrada I2. I2 me permite hacer B+. Quiere decir que aquí va I2. Aceptar. E I2 corresponde a S2. El siguiente sería el que cuando hago B+, toco S4, sería I4, que me permite hacer A-, o sea que aquí iría I4. E I4 corresponde al sensor S4. Aceptar. Listo. El siguiente sería después de cuando hago A-, toco S1, que correspondería a mi entrada I1. Acá la tenemos I1, pero I1 no corresponde en este momento ya aún, sino corresponde a S1. Si nosotros revisamos, debemos tener el mismo orden de los sensores que tenemos acá. Entonces empezamos por S3. Recuerden, mi paso final es mi paso inicial. Entonces empezamos por S3, S3, S2, S4, S1. Tendríamos S3, S2, S4 y S1. Y ahí finalizaríamos. Ya tenemos el 90% de nuestra programación. Si yo reviso cuando yo doy clic en On, activo M11, M11 se activa, quedo esperando a que Y4 se active o a Q4 se active. Entonces por eso se requiere que el último paso debe tener un pulsador de inicio. Recuerden que es un pulsador, entonces vamos a colocarle un pulsador de ON, una entrada de I7. Si le coloco la marca Start, queda autorretenida y me va a generar el programa un error. Entonces observemos que aquí ya no tengo espacio, entonces vengo aquí,
a diseño de página y le digo que vertical voy a tener 2 hojas. Aceptar, y aquí me acaba de ampliar la hoja. Entonces vamos a decir que de on de i7 vamos a agregar una entrada. Esto corresponde a i7. Aceptar. Va a tener un pulsador de inicio. Entonces acá vamos a tener el pulsador de inicio. Listo. Perdón, este lo debemos tomar desde aquí. Organizamos esto. Listo. Entonces, este va a ser nuestro pulsador de inicio tal como nos lo exige el método. Ahora, para efectos de simulación, on y off, on va a ser un pulsador. Simulación va a ser un pulsador normalmente abierto. Off va a ser un pulsador normalmente cerrado. Y vamos a observar qué sucede con este pulsador cuando lo trabajamos así. Entonces vamos a darle clic en simulación. Venimos acá, vamos a simular. Observemos. Si yo le doy clic en on, se supone que el sistema debería encender. Pero debemos tener en cuenta que off es un pulsador normalmente cerrado. Al ser cerrado, esta entrada, como podemos ver acá, i8, se encuentra activa. Al encontrarse activa, el contacto cerrado se abre, por lo cual no nos permite arrancar el sistema. Entonces quitamos i8, no es un contacto normalmente cerrado, sino va a ser un contacto normalmente abierto de i8. Listo, venimos acá y volvemos a hacer la autorretención. i8, comentario va a ser off, y la simulación pulsador normalmente cerrado. Ahora sí, simulamos. Como es un pulsador normalmente cerrado, entonces como la entrada está activa, se energiza de una vez. Pulso i7, activo M11, y observemos que al haber pulsado on también quedó activo Q4, entonces mi sistema está listo para arrancar. Ahora vamos a realizar algunas aplicaciones adicionales, algunas condiciones adicionales. Entonces vamos primero a mirar la parte de temporizadores. Yo necesito que posterior a la realización de B+, se espere un tiempo de 2 segundos, de 3 segundos, para poder realizar la siguiente condición. Es decir, hago B+, pero para poder hacer A-, adicional a ese 4, tengo que esperar un tiempo de 3 segundos. Vamos a ver cómo realizaríamos esta condición. Entonces, venimos acá. Entonces, para hacer A-, requiero que se espere un tiempo de 3 segundos. Entonces, venimos acá. Esta es mi condición para hacer A-. Quiere decir que aquí debo esperar un tiempo para que él se realice. Entonces, cuando yo hago B+, es decir, cuando toco el final de carrera, cuando estoy seguro que hago B+, es cuando toco el final de carrera S4. Entonces, un error que se comete en este tipo de ejercicios, venimos aquí para realizar nuestro temporizador. Seleccionamos un temporizador a la conexión, con retardo a la conexión para que espere un tiempo. Lo agregamos acá. Uno de los errores que comúnmente se comete es activar el temporizador aquí con B+. Aquí hasta ahora le di la orden a B para que el actuador B salga. Eso quiere decir que el actuador B está saliendo y ya está contando. Ese es un error común que se comete. Yo necesito es que cuando el actuador B salga empiece a contar. Entonces no lo podemos activar ahí. Nuestro actuador B lo debemos activar. Nuestro tiempo lo debemos activar. Es posterior a que nuestro actuador B, cuando ya estamos seguros que nuestro actuador B ha salido, es decir, cuando tocó el final de carrera S4. Venimos acá, aquí activamos nuestro temporizador, le damos doble clic y le decimos que va a ser 2 segundos, perdón, que va a ser 3 segundos.
aceptar de acuerdo a la condición que tenemos. Ese es el contacto T001. Entonces necesitaríamos un contacto adicional. Abrimos un espacio acá. Un contacto normalmente, colocamos un contacto normalmente abierto de T001, acá lo tenemos, para que cuando culmine el tiempo nos permita activar. ¿Por qué lo coloco después de haber energizado el temporizador? Si yo lo coloco aquí, quiere decir que se cumple el tiempo, el actuador, el contacto, él se activa, el contacto se cierra, pero lo desactivo a él. Entonces vamos a mirar, si el tiempo se cumple, entonces yo aquí empiezo a contar, termino de contar, toco C4, termino de contar, este contacto se cierra y ya me permite activar Y2. Revisemos cómo quedaría. Antes de eso, démosle un espacio escape aquí para que no nos quede todo tan amontonado. Listo, vamos a revisar cómo funcionaría nuestro sistema. Vamos a simularlo. Entonces, para simular, recordemos, vamos a decirle on. Vamos a dejarlo un poco más pequeño. Entonces, encendemos el sistema. Sabemos que en reposo están I1 e I3 activo. Listo. Al estar activo, entonces listo, ya me activa Q1, arrancó el sistema. Hacemos A más. Cuando hace A más, se desactiva este sensor y se me activa este. Aquí hacemos B más. Al hacer B más, el actuador B sale, desactiva S2 y viene y me activa S4, pero empieza a contar un tiempo de 3 segundos y hasta los 3 segundos debe permitirme activar Q2. Observemos qué sucedió. Entonces, de nuevo acá, desactivamos aquí, activamos S2. Observamos que si yo no termino el paso, el sistema queda bloqueado. Para eso es este contacto de start. Entonces presionamos O y de nuevo presionamos on, desactivamos nuestros sensores, presionamos on y de nuevo, entonces venimos acá. Vamos a realizar la simulación de nuestro sistema, ya programado el proceso, entonces venimos aquí y vamos a observar cómo se debe simular. Entonces presionamos acá en la simulación, en reposo normalmente nos debe aparecer así como está acá. En reposo hay dos finales de carrera que están activos, que son S1 y S3. Debemos activarlos en nuestra simulación. S1 corresponde a I1 y S3 a I3. ¿Cómo se realizaría el proceso de simulación? Y hay que tener en cuenta esto que es importante para probar que el sistema funciona. Entonces, como I1 y I3 están activos, entonces ya está listo para simular. Entonces presionamos ON. Cuando presionamos ON vamos a estar también pendientes de nuestras salidas. Presiono ON y se activa Q1. Q1 me permite hacer A más. Al hacer A más, el actuador A sale. Es decir, que si el actuador A sale, desactiva I1 y activa I2. O desactiva S1 y me activa S2. Observemos acá, cuando el actuador A sale, desactiva S1 y me activa S2. Revisamos. Entonces, recordemos que I1 corresponde a S1 y I2 corresponde a S2. Entonces, desactiva I1 y me activa I2. Al activarme I2, se me activa Q3. Q3 me permite hacer B+. Al realizar B+, el actuador B sale, vamos a revisar, el actuador B sale, suelta S3 y toca S4. Entonces, el actuador B+, suelta S3 y toca S4. Se activa Q2. Al activar Q2 me permite hacer A-. Al hacer A-, de nuevo, suelta I2 y activa I1. Se activa Q4 y Q4 me permite hacer B-. Al hacer B-, el actuador B se devuelve, suelta C4 y me activa S3. El actuador B se devuelve, suelta C4 y me activa S3 y mi proceso vuelve a iniciar, a activar Q1, que es para hacer A+.
Entonces de esta forma miramos que nuestro proceso funciona. Vamos a empezar a realizar unos cambios. Vamos a agregarle un temporizador. Queremos que me espere 3 segundos cuando hacemos de más. Para hacer a menos de más igual, aquí vamos a esperar 3 segundos. Vamos a mirar la condición. Quiere decir que cuando haga B más, tengo que esperar, aparte de que el actuador salga, es decir, que me toque S4, espere 3 segundos para hacer a menos. Entonces, teniendo en cuenta esta condición, venimos a agregar un temporizador con retardo a la conexión. Venimos a revisar aquí. Entonces, vamos a observar el error más que se comete frecuentemente. Es activarlo, por ejemplo, la condición, vamos a traer esto por acá. La condición me solicita que cuando haga B más active S3, entonces vienen y lo conectan aquí. Cuando hago B más. Acá simplemente le di la orden de hacer B más no he terminado de hacer el paso. Este temporizador se debe activar cuando esté seguro que el actuador B salió. Cuando sucede eso, el actuador B sale cuando toca S4 o I4. Entonces observemos que aquí mi condición es I2. Entonces, por lo cual no se debe activar aquí. Seleccionamos y borramos esta conexión. Esa conexión se debe realizar aquí. Cuando toque S4, activo mi temporizador. ¿De cuánto es el temporizador? De 3 segundos. Aceptar. Entonces, este temporizador va a contar y debo evitar que mientras él está contando, esta salida se active. Entonces colocamos un contacto normalmente abierto de este temporizador que se llama T001, acá aparece. Entonces, cuando toque S4, me activa el temporizador, cuenta 3 segundos, cierra este contacto y me permite que Q2 se active. Vamos a revisar la simulación. Entonces, simulamos. Verificamos que nuestros finales de carrera estén I1 y 3 estén activos y repetimos el proceso. Entonces, le damos clic en ON, se activa Q1, hacemos a más, al hacer a más se desactiva S1 y se me activa S2. Se activa Q3, cuando hago Q3 hago B más, se desactiva I3 y me activa I4. Vamos acá y me activa I4. Al activar I4, empiezo a contar, terminan los 2 segundos y los 3 segundos y a los 3 segundos se me activa Y2. Y Y2 corresponde a mi salida Q2. Al activar Q2 hace que el actuador A se devuelva, desactivo I2 y se me activa I1, se activa Q4, eso hace que I4 se desactive y se active I3. Y de esta forma mi ciclo vuelve a empezar, hago A más, se desactiva I2, S2, se activa S1, se activa S2, Q3, me desactiva I3, se activa I4, empiezo a contar, termina de contar, se cierra el contacto, me permite hacer A menos, esto hace A menos, y al hacer Q4 me voy a hago esto. Listo, y ahí mi proceso está cíclico. De esta forma agregamos un temporizador a nuestras condiciones. Ahora, yo necesito que este proceso se realice 4 veces o 3 veces. Para efectos de simulación vamos a trabajarlo 2 veces. Entonces, que todo el proceso se repita 2 veces. ¿Cuándo sabemos que nuestro proceso terminó? Cuando sale B. Es decir, cuando hacemos B menos, aquí otra condición sería que aparte de eso, mi contador sea igual a 2. Esa es otra condición, que esto se repita 2 veces. Entonces, vamos a ver dónde agregaríamos nuestra condición. Vamos entonces a simular, ya que nuestro contador está en 2, vamos a revisar. Ya agregamos nuestro contador, aquí lo tenemos. Agregamos nuestro contador en el último paso. El contador, la condición requiere
que nosotros contemos, nuestra ecuación de movimiento dice que nosotros debemos realizar este ciclo completo 2 veces. Para poderlo realizar 2 veces, entonces agregamos nuestro contador al final. Pero hay que tener cuidado con este contador, porque vamos a observar qué sucede cuando nosotros lo simulamos. Al simularlo, ya sabemos, tenemos activo I2 e I3. Ya está seteado en 2, o sea, él se activa en 2. Damos clic en aceptar. Hemos agregado el contador desde aquí, contador adelante y atrás. Tenemos el contador adelante y atrás, tiene una entrada que es la de conteo, una entrada de reset y una entrada de dirección. Si yo activo la entrada de dirección y le doy una señal en conteo, él empieza a disminuir. Si dejo dirección abierto y le doy un pulso en conteo, él empieza a aumentar. Y el reset para que el sistema se apague, perdón, el contador vuelva a su valor inicial. Él va a partir desde 0 en este momento, tal cual mi valor inicial es 0. Entonces se va a encender en 2 y así. Entonces vamos a simularlo y a ver qué sucede. Cuando yo lo simulo, tengo los dos finales y pulso ON. Observemos acá. Si yo pulso ON, sin haber iniciado o haber realizado el primer ciclo, ya tengo el contador en 1. Eso causa que de pronto yo tenga que agregarle un número al contador, o en el caso, es un mal funcionamiento del sistema. Para corregir esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como el que está permitiendo realizar el conteo es este pulsador de ON, viene acá y me activa Q4, pues vamos a decirle que si yo pulso ON, vamos a colocar un contacto aquí, normalmente cerrado, control C, control V, de ON, doble clic. Vamos a colocar ON I7, un contacto normalmente cerrado, y con eso evitamos que el contador, cuando yo presiono ON, damos la simulación, me cuente 1. En este caso se mantiene en 0. Solamente cuando termino la simulación, vamos a realizarla. Solamente cuando termino la simulación, él me permite contar 1. En este caso terminamos la simulación y contó 1. Entonces llevamos un proceso. Volvemos a simularlo. Decimos que es cuando hago A más, toco, suelta 1, se activa I2. Cuando hago B más, toca S3 y se activa S4. Espera un tiempo de 2 segundos. A los 2 segundos ya hace A menos, es decir, se suelta I2, se activa I1. Y ya haríamos B menos. Cuando hago B menos, desactivo I4 y activo I3. De esa forma entonces ya realizaríamos el conteo de nuestro sistema. Ahora, ya contamos hasta 2, ahora necesitamos desactivar el sistema cuando llegue a 2. Entonces lo que debemos hacer es apagar el proceso. Vamos a ver dónde lo apagaríamos. Entonces colocaríamos un contacto aquí que evite que M11 o que me desactive M11 para que todo mi proceso se apague. Entonces clicaríamos acá, colocamos un contacto normalmente cerrado, de nuestro contador, del contador C 002, aceptar. Lo unimos acá y vamos a simular. Entonces, al realizar la simulación, presionamos ON, se enciende nuestro sistema. Decimos entonces A más, B más, A menos y B menos. Entonces llevamos el primer proceso, vamos a realizar el segundo proceso. Entonces hacemos A más, B más, A menos y B menos. Observemos que el proceso se desactivó al realizar B menos. Entonces ya sería montar el sistema en físico y empezar
empezar a probar donde, donde, donde tendríamos algunas correcciones en físico, pero en la parte de simulación el proceso ya estaría listo. De esta forma entonces podemos realizar una secuencia electroneumática por el método paso a paso máximo con las condiciones que habíamos hablado.